Hoy conoceremos la historia de un joven a quien la vida lo ha golpeado física, emocional y espiritualmente. Sin embargo, ha logrado convertir esos obstáculos en una oportunidad para llevar mensajes alentadores a las demás personas. En la parte sur de Managua habita Jorge Alberto Jiménez, un muchacho carismático, pero que tiene un pasado oscuro, lleno de violencia, abuso, pobreza y rechazo social. Con tan solo 3 años de edad, Jorge Alberto fue víctima de abuso sexual, un recuerdo que repudia y trata de olvidar porque fue el inicio de una serie de acosos en su contra. Nací en 1995, soy el tercero de 4 hermanos. Para en ese tiempo era el hijo cumiche y a la edad de 3 años y medio ahí fue donde empezó todo. En ese momento donde uno viene creciendo no tiene mucha conciencia de la maldad de la gente. Un día salí a jugar con una vecina que normalmente jugaba con ella casi todas las tardes y resulta que en esa ocasión estaba acompañada de su tío. Y su tío nos llamó a los dos por aparte y nos comentó de que quería que jugáramos el escondite, nada más que ella tenía que irse a esconder y yo que contara. Entonces así fue. La verdad que esta persona se acercó de una manera tan jovial, tan carismática, que realmente no logré interpretar algún tipo de mala intención en él. Entonces él me dio ciertas orientaciones de que llegara a la habitación donde él iba a estar esperándome para escondernos de mi amiguita. Entonces así fue cuando esta niña comenzó a contar. Yo salí corriendo en guinda y resulta pues de que cuando yo llego a la puerta había un mosquitero y cuando yo logro apreciar detrás del mosquitero miro que esta persona está totalmente desnuda. En eso yo me quedo helado en la puerta, no sabía cómo interpretar la situación, me quedé paralizado y en eso esta persona me guiña de la mano y ahí comete lo que es un abuso sexual. Ese abuso le generó un trauma emocional, a pesar que para la otra persona se tratase de un juego y quien le había pedido que no le contara a nadie ese secreto, algo que los abusadores piden siempre para intimidar a sus víctimas. El miedo, la duda y la depresión se apoderaron de Jorge Alberto, que empezaba a experimentar odio y temor en sí mismo y hacia otras personas. Pero además del abuso, él enfrentaba un ambiente de violencia doméstica por culpa del alcoholismo. Y eso para mí fue como que me montaron una mochila en mi vida que me dio tanto miedo que la gente se enterara del famoso juego que había jugado con esta persona. Y a la persona a la que más le tenía miedo era a mi mamá en ese tiempo, dado a que me sentía culpable, aunque no sabía que era algo malo en ese momento, sentía que me podían castigar por algo. Entonces resulta de que a partir de ese momento comienzo a introducirme a una atmósfera de depresiones, de ansiedades. Aparte de eso, mi mamá también comienza a experimentar lo que es un problema de alcoholismo y su alcoholismo llegó a un punto que intentó quitarme la vida a la edad de 4 años. Esa fue la primera experiencia con mi mamá muy fuerte. Ella intentó estrangularme y por milagro de Dios, pues algo sucedió en ese momento que mi mamá me soltó. Ahí comenzó a experimentar lo que fue maltrato físico, ¿verdad? De parte de ella. Mi hermano, el mayor, se fue de casa a la edad de 14 años porque no soportó vivir en un ambiente hostil con una persona pues que le daba también maltrato. A pesar de que pues ella, buena y sana, trataba de hacer lo mejor posible como madre, pues no fue suficiente. Pudo más el peso de las acciones en estado de ebriedad que lo que podía hacer buena y sana por sus hijos. Como que la vida no tuviera piedad. A sus 6 años fue víctima de su segundo abuso sexual, un hecho que hasta empezó a verlo como normal. Sin embargo, se sentía culpable de lo que estaba ocurriendo y sus peores pensamientos se apoderaron de él. Este pensamiento de culpabilidad me afectó mucho en mi juventud porque intenté quitarme la vida por esto, vivía culpándome.
Recuerdo que a la edad en el tiempo del colegio también fue algo muy espantoso, dado que mi dentadura era totalmente podrida, de colmillo a colmillo eran totalmente negros mis dientes, y cada vez que yo iba al colegio odiaba ir al colegio por razones de que sufría lo que conocemos hoy como bullying, y yo nunca le comenté a mi mamá acerca de estas situaciones que yo estaba viviendo de violencia en el colegio. Y ese tiempo realmente también me sentí muy rechazado, porque los niños decían: no se le acerquen al diente podrido porque esto se les va a pasar. Entonces me sentí realmente totalmente desmoralizado, me sentí rechazado, sentí que realmente como niño no valía absolutamente nada. Sentí que fueron episodios que marcaron mucho mi niñez, y sentí que realmente no era nada, y esos pensamientos, lamentablemente no tuve ese proceso de pasar con un psicólogo, de pasar con una persona que me ayudara, sino que lo acarrié al Alberto joven, adolescente, y al Alberto adulto también. Jorge Alberto empezó a trabajar a los 7 años de edad, lustrando zapatos, vendiendo caramelos, y durmió en las calles por el sector del Sumen en Managua. Y a pesar del momento difícil que atravesaba, los abusos sexuales en su contra empezaron de nuevo. Y ante la falta de dinero, de comida y de calor humano de una madre y un padre, se vio obligado a prostituirse para poder sobrevivir. Y recuerdo pues de que en una de esas experiencias que estaba lustrando zapatos, entro a un bar y había un señor que me dijo que le ilustrara los zapatos. Me esmeré muchísimo, porque esta persona me dijo que me iba a dar 100 córdobas, y en aquel entonces pues 100 córdobas era bastante. Y resulta de que cuando termino de ilustrarle, él me dice: vamos a mi carro, ahí tengo el dinero, ahí te voy a pagar. Pues entro, me hace que suba al carro y me dice: cruzate la parte de atrás, vamos a jugar algo. Entonces esa palabrita de jugar algo se me hizo muy común por el otro abuso, y recuerdo que esta persona comenzó a bajarme un shortcito verde que tenía y unos zapatos Rino, y esta persona pues abusa sexualmente de mí ahí en el carro. Y esta persona me dice: ¿sabes una cosa? Cuando necesites algo de mí, llámame. Me acuerdo que me dio el número, y yo me memoricé el número de esta persona. Y en una ocasión que mi mamá se fue y tenía 2 días de no regresar a casa, recuerdo que yo llamo a esta persona y nos quedamos de ver en el Sumen, y pues por 100 córdobas tuve que volver a acceder a lo que fue a tener relaciones sexuales con él. Por eso lo hice aproximadamente como unas 3-4 veces, y me di cuenta de que sin querer me estaba prostituyendo. La niñez de Jorge Alberto estuvo marcada de una vida sin oportunidades, sin logros, y a pesar que no había olvidado esos momentos, ha logrado superarlo. La gente que me conoce sabe desde dónde vengo, durmiendo en cartones en las calles del Sumen, comiendo de la basura, porque me tocaba traer en Plaza Caracol, ahí unos containers de basura, que ahí estaba un famoso pollo que todo el mundo conoce. Me tocaba ir a sacar lo que la gente tiraba para poder comer, y fueron los momentos pues bien difíciles, aparte de la humillación de la gente también, que por ser pobre te limitan a muchas oportunidades en la vida. Jorge Alberto crece siempre en medio de abusos, rechazo y el alcoholismo de su madre. Y en medio de su confusión, busca refugio de lo que él llama ahora personas que no eran las adecuadas. Y a la edad de los 15 años, experimenta el homosexualismo porque sentía que ahí era aceptado. Buscaba orientación espiritual para acercarse a Dios y elegir el camino correcto. Sin embargo, fue rechazado por un guía espiritual que se burló públicamente de su situación. Su reclamo fue primero hacia Dios. Fue un ambiente que yo me sentí aceptado, me sentí valorado, porque en la iglesia a la edad de 15 años tuve un episodio donde me avergonzaron públicamente. Yo llegué a esta iglesia y yo le dije al pastor: pastor, yo tengo este problema de homosexualismo, porque algo que quería cambiar en ese momento, y recuerdo que él me aceptó, pero un domingo él dijo: aquí en la iglesia no es permitido tener en la alabanza
a un homosexual, imagínense a un afeminado cantando, imagínense una marimacha tocando la batería. Y él dijo, de repente un domingo, ustedes saben que los domingos se llenan los cultos normalmente, y recuerdo que él dijo, así como Alberto. Entonces toda la gente me quedó viendo y mucha gente no le pareció lo que este pastor hizo, y no estoy promoviendo al odio, sino que hoy en día creo que a lo mejor pues este pastor no estaba capacitado para poder trabajar conmigo con las áreas que yo necesitaba trabajar en esa temporada. Y recuerdo que yo salí de esa iglesia y yo le dije a Dios, ¿sabes una cosa? Si estos son tus hijos, yo no quiero saber nada de vos. Porque si esos son así, vos debes de ser peor que ellos. Y si vos realmente eras un padre de amor, hubieses evitado que me abusaran desde niño, me hubieses evitado darme la madre que me maltrató, que me humilló, que me ha dado solo miserias. Entonces, si no evitaste todas esas cosas, significa que yo no te importé, y entonces no tiene que importarme ahora lo que vos digas hacia mí. Por eso no te resientas con aquel que te cerró las puertas y te pudo ayudar y no quiso. No te resientas con aquel que te rechazó y te minimizó. No te resientas con aquel que habló mal de ti. Deja que Dios ocupe eso para acercarte más al cumplimiento de tu propósito. Como que si nada cambiara, Jorge Alberto se sumergió en el licor, en el cigarro y otros vicios, y durante un encuentro sexual adquiere el VIH. Su vida se hundió más en la oscuridad. A los 3 meses de eso, recuerdo de que voy a hacerme un chequeo al centro de salud de Altagracia, y recuerdo que me dicen en el laboratorio, tenemos que volverte a hacer la prueba de sangre porque salió algo raro, pero no te preocupes, solo es algo rápido, quédate. Recuerdo que me quedo y me dan un papel amarillo, y en este papel amarillo pues miraba que iba manchado, iba marcado de rojo, y decía, qué raro. Me dice, anda donde la psicóloga en el pabellón último y ahí ella te va a decir. Y recuerdo que yo cuando me fui dirigiendo a esa habitación, recuerdo que iba viendo póster de VIH, iba viendo póster de esto, iba viendo póster de lo otro, y el corazón comenzó a palpitarme tan fuerte. Y cuando yo entro, la psicóloga era una anciana y me dice, bueno, me dice, ¿tienes SIDA? Cuando ella me dice tiene SIDA, a mí se me fue la vida, fue como que mi vida se me vino detrás para adelante, y yo decía, realmente la mente se me quedó en blanco en ese momento. Y salgo de ahí. Cuando yo salgo, tenía que hacer otros procedimientos de salud para terminar de comprobar que realmente tenía o no, si tenía o no VIH, que en ese momento se decía SIDA, y eso pesaba porque SIDA era ver a una persona en una cama postrada, totalmente delgada, en estado cadavérico, con muchas afectaciones de salud. Entonces yo ya me veía de esa manera, ya escuchar la palabra SIDA me proyectó a verme de esa manera. Y resulta de que yo comencé a culparme, comencé a culpar a Dios, comencé a culpar a mi madre, comencé a culpar a mi padre. Y recuerdo de que yo comencé a decir, bueno, ahora soy una basura, ya no sirvo para nada, ya estoy descartado, ya llegó mi fecha de caducación, ya aquí no hay nada. Dejé de estudiar, dejé de soñar, dejé de creer, dejé de planear. En medio de todo el torbellino de problemas, Jorge Alberto se hunde en una profunda depresión e intenta suicidarse por segunda vez en su vida, y elige abandonar sus medicamentos, volverse alcohólico y no creer en las demás personas. Con el tiempo la enfermedad avanzó y acababa poco a poco con la vida de este joven. Y en medio de la difícil situación de salud, Dios le da una luz de esperanza y toca su corazón. Por dejar de tomar mi tratamiento, vino a mi puerta a tocar algo que sí se llamaba SIDA, y llegué a esa etapa de SIDA terminal. Llegó un momento donde entrar en una habitación donde estás viendo la muerte en vida, no solamente en tu vida, sino en la vida de demás personas. Yo miraba aquellos ojitos de mis compañeros que estaban en esa sala de hospital, gritando silenciosamente por una segunda oportunidad de vida. Mientras yo estaba ahí gritando para que la vida se me fuese quitada y descansar y dejar de tener tantos sufrimientos internos, recuerdo de que uno de mis compañeros con el que tuve conversaciones
de que compartimos experiencias de nuestras vidas, de nuestras historias. Recuerdo que él pasó gritando toda una noche que le regalaran agua y nadie se le quería acercar porque este muchacho ya estaba en una condición muy mal y yo no me le podía acercar a él porque las enfermeras me lo habían prohibido, porque me decían: tus defensas están muy bajas y si una infección o un virus que este muchacho tenga se te es transmitido, te llamabas otra vez. Y entonces este muchacho comenzó a gritar que quería agua y yo me le acerqué. Él ya bebía con jeringas, los labios a él se le resecaban y él se arrancaba lo reseco, los labios los tenía ensangrentados y ya la mitad de su cuerpo estaba paralizada por un parásito que se desarrolla cuando las defensas están bajas y no te tomas el tratamiento. Y resulta de que a las 5 de la mañana, eso de las 5:30, 6 de la mañana, cuando van cambiando ya de turno los doctores, se dan cuenta que este muchacho estaba muerto, había fallecido. Y ahí fue donde anhelaba más y yo dije en ese momento: ¿por qué no fui yo el que se murió? Porque yo anhelaba tanto morirme. Y recuerdo que en eso llegó un pastor, un viejito de esos que mucha gente puede interpretar como loco, con eso de los pantalones hasta el ombligo. Y recuerdo de que este pastor estaba predicando y él se me acercó y me dijo: dice el Señor que todavía no es tu tiempo, que ni pensé que te vas. Y eso para mí fue como retarme o confrontarme a lo que yo realmente quería, que era morirme. Y yo decía: entonces, ¿qué hago? O sea, no sé qué hacer acá. A mi mamá los doctores ya le habían dicho de que se fuera a la casa a hacer todas las transacciones, de buscar cementerio, de buscar caja, porque yo ya no iba a salir vivo del hospital. Ya estaba con un tanque de oxígeno y resulta que un día ya no podía caminar y resulta que un día yo me levanté, no sé cómo, y yo me fui a la morgue de Lenín Fonseca, debajo de unas bancas, debajo de unos palos de guayaba ácida. Y yo me acuerdo que yo me senté y yo comencé a conversar con Dios y yo le dije: ¿sabes una cosa? Yo estoy acá y quiero hablar con vos, no para pedirte que me despida, sino para decirte que es mi responsabilidad estar en la condición en la que yo estoy. Fueron mis decisiones las que me trajeron aquí. Y quiero decirte de que decido perdonar a mi mamá, decido perdonar a mi papá, decido perdonar a las personas que me abusaron, a mi hermano, a mi vecino, a las otras personas que me abusaron. Decido perdonarme a mí mismo y quiero dejar de culparme. Y yo no sé si me vas a dejar vivo, pero si no es así, quítame la respiración ya, porque ya no quiero seguir padeciendo, ser el conejito de India de estos doctores, porque me hicieron punción lumbares, me pincharon 10 veces la columna, los pinchazos, sobre todo también el temor de las enfermeras en ese momento, porque no estaba tan concientizado de lo que era realmente el virus, y realmente son personas que arriesgan su vida día a día también. Entonces ese temor hacía que trataran mal a las personas con VIH de una manera grosera y brusca. Entonces yo decía: ya no quiero más eso. O sea, si me vas a quitar ya no quiero, pero si me vas a dejar vivo, sácame de aquí y dame un propósito. Y resulta de que yo comencé a escribir una canción, una oración en ese hospital, y después de estar un mes y 12 días ahí, al tercer día, después de haber hecho esa oración que fue muy poderosa, salí totalmente limpio, mis defensas subieron, el virus bajó y salí muy bien, pero no solamente en el ámbito de la salud física, sino que también salí un Alberto con muchas ganas de vivir. Salí un Alberto con muchas ganas de seguir luchando y un Alberto con ganas de ayudar a los demás. Un nuevo joven había renacido y en vez de verse con lástima y dudas, empezó a darse ánimo. La oración que escribió en el hospital se convirtió en una canción que para él significa mucho. Empezó a ir a la iglesia nuevamente y se ha convertido en un motivador para otras personas que se sienten solas, vacías y sin oportunidades. Su historia ha traspasado fronteras. Ahí comencé
a meterme en la iglesia, a servirle al Señor. Viajé a toda Centroamérica compartiendo mi testimonio y se lo agradezco a unos pastores que eran americanos y ellos me dijeron, tenés que contar tu historia. Y yo no quería porque me daba miedo que me rechazaran igual. Entonces al final lo hice, tuve la valentía de hacerlo y fue la mejor decisión que yo pude haber tomado en mi vida, compartir mi testimonio, no para ganar fama, no para ganar followers, no para ganar admiración y respeto. Lo hice porque sé que habían personas que estaban pasando lo mismo que yo pasé y que estaban peor, y quise darles a ellos lo que yo quería que me dieran en mi momento. Entonces de ahí pues fui a El Salvador. El Salvador fue uno de los países que me recibió de manera muy hermosa en una campaña donde hubieron más de 500 personas. El público fue el mejor, vendedores de abuelada, vendedores de caramelos. El compartir mi historia y ver esa gente llorando fue la mejor experiencia que yo pude vivir. Fue la mejor, fue uno de los regalos más preciosos, ganarme esa admiración y el respeto, y me da ganas de llorar porque ver esa esperanza de esa gente al escuchar mi historia, y no es porque yo sea el protagonista de esta historia, porque detrás de esto realmente hay una obra hecha por Dios, no por mí, que ayudó mi fe, sí, pero realmente sea lo que sea, nunca voy a negar la gloria de Dios en mi vida. Hey, no te vayas. Si tienes VIH y estás iniciando tu tratamiento, quiero acompañarte a que podamos tomarnos juntos el tratamiento. Pero además de predicar, Jorge Alberto utiliza sus redes sociales para llevar su historia a los jóvenes, compartir su experiencia y dar una luz de esperanza. Cuenta con muchos seguidores, admiradores y personas que buscan superar sus dificultades. Él me dijo de que no le dijera a nadie del famoso juego de que habíamos jugado. Ahí se originaron muchísimas cosas en mi vida, como temor, depresión, ansiedad. Pues también decidí compartirlo en la plataforma de TikTok, donde sí se hizo viral. Mi video llegó a casi 4 millones de reproducciones. El otro llegó a 1.300.000 millones de reproducciones, y pues me di a conocer internacionalmente también. Nacionalmente pues también hay mucha gente que ya pues me conoce. Cada vez que me miran en las calles dicen, pues soy muchacho de TikTok, mira, te admiro, te respeto. Y hoy mucha gente me mira a través de una cámara o a través de una pantalla sonriendo. Pero para poder llegar ahí realmente tuve que vivir un proceso bastante duro, y yo entendí que yo no le debía nada a nadie, sino que solamente a Dios, porque cuando pasé por un camino de espina nadie quiso darme la mano. Cuando me caí 1000 veces nadie quiso levantarme, ni restaurarme, ni limpiar mis heridas. Simplemente fue Dios el que me dio esa oportunidad, y como es Él el principal protagonista de esta historia, entonces me di cuenta que la mayor opinión que me debía de interesar era la de Él, que yo ya era aceptado, que yo ya era aprobado por Él. Siga usted en los caminos del Señor a la manera que usted piensa que lo es. Sígalo que es el mejor camino. Yo lo sigo de otra manera ahora. Hoy este joven lleva una vida en paz, en armonía con él mismo, con sus amigos, sus compañeros de trabajo, con su pareja y sobre todo en armonía y temor a Dios. Le agradecí el haber compartido mi experiencia que yo era VIH en redes sociales, porque eso me evitó estar ocultándome, que me da miedo, porque lo viví también, y fue lo más horrible estar con una persona que no se daba cuenta de quién era realmente, ni que tenía un virus. Fue terrible, fue muy feo. Entonces fue una de las cosas que el compartir me ayudó mucho, porque primero trabajo muy fuerte para que la sociedad pueda ver a las personas que vivimos con VIH de la manera normal. En mi trabajo se dan cuenta que yo soy VIH, y les cuento, no hay alguien que a mí me tenga asco, no hay alguien que a mí me tenga desprecio, no hay alguien que a mí me diga, uy, no te me acerques. En mi trabajo comemos juntos, a veces me invitan a comer, estamos chileando, bromeando, nos abrazamos, nos damos bromas. Y me miran de la manera normal y me dicen, Alberto, si vos no me dijeras que vos tenés VIH, yo no te lo creo. O sea, porque no pareces que tenés VIH. Pero claro, la importancia de esto es tomarse el tratamiento
todos los días. Aprendí a ver mi tratamiento como mi ayudante, después de Dios, mi ayudador, aquel que ataca un virus que está dentro de mí, que si no me lo bebo, puede desarrollarse muchas enfermedades. Entendí que VIH era diferencia SIDA, entendí muchos factores y que podía vivir una vida totalmente diferente. Decidí estudiar inglés, aún me falta, sé mis 2 pesitos de inglés, pero ya me defiendo, ya me pagan por eso y vivo una vida normal. Estoy actualmente como locutor en una radio aquí en Nicaragua, en un programa, ¿verdad? Mi mayor sueño ha sido ser presentador, pues estamos en otro proyecto ahí también que ha sido de viajes y cosas de turismo, pero pues ahorita lo tenemos parqueado, pero he tenido la oportunidad sobre todo de alcanzar corazones, de ayudar a gente, de escuchar muchas historias tristes y decir, juela, o sea, ha valido la pena todo lo que yo he pasado, porque si no, mi vida hubiese sido tan aburrida y no tuviera que compartirle nada a nadie. Una historia que no es fácil de sobrellevar, que no es fácil de contar ni de aceptar, pero este joven valiente nos demuestra que se puede perdonar, creer y tener siempre esperanzas hasta en los momentos más difíciles.